Nuestro estudio para hoy, Elías, el restaurador de altares. Estamos armando nuestro cuadro profético de Elías. Nos basamos en la forma en la que los escritos de Daniel y Apocalipsis y los 4 evangelios interpretan la profecía de Malaquías 4:5. Veamos que existen algunos eventos de la vida y obra del profeta Elías que se aplican a Elías profético. Sobre el profeta Elías vemos que Dios lo envió a profetizar acerca de un periodo de sequía que vendría debido a la apostasía que resultaba de la adoración al sol y la idolatría. Y número 2, fue sustentado por el Señor en un lugar desierto por 3 años y medio. Acerca de Elías profético, también vimos que, número 1, pasó a ser un periodo de sequía espiritual caracterizada por la apostasía como consecuencia de la adoración en el día del sol. Y número 2, fue sustentado por Dios durante los 1260 años, que va del año 538 a 1798 después de Cristo, que corresponden a los 3 años y medio profético. Sin embargo, el paralelo profético continúa. Jesús mencionó acerca de Elías que vendría y que cuando viniera restauraría todas las cosas, según Mateo 17:11. Después de 3 años y medio de sequía, el profeta Elías convocó a Acab, a los profetas de Baal y a todo el pueblo de Israel para un encuentro en el monte Carmelo. Los profetas de Baal recibieron el desafío de preparar una ofrenda y a ponerla sobre el altar, pero no podían colocar fuego. Lo mismo haría Elías. El Dios que respondiera con fuego desde el cielo sería el verdadero Dios de Israel. Primero de Reyes
18:24 declara: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Después de un día clamando sin recibir ninguna respuesta de Baal, según Primero de Reyes, el capítulo 18, Elías dijo: basta a todo el sistema de adoración. Llamó a todo el pueblo y que se acercase, y restauró el altar del Señor que estaba en ruinas, según Primero de Reyes 18:30. Pero, ¿qué tenía que ver la restauración del altar hecha por el profeta Elías después de los 3 años y medio con la restauración de todas las cosas por parte de Elías, profético de Mateo 17:11? Para poder responder a la pregunta de hoy, conoceremos sobre el altar, sus características y significados. Veamos pues la argumentación. Veamos el altar. Tenemos las características de los altares. A pesar de tener una clara referencia bíblica de un sacrificio expiatorio por el pecado de Adán y Eva en Génesis 3:21, la primera vez que aparece explícitamente un altar en la Biblia es en los sacrificios ofrecidos por Caín y Abel en Génesis capítulo 4. Cuando Abel ofreció su ofrenda, Dios se agradó y descendió fuego del cielo y consumió la víctima. Normalmente el animal era un cordero y el fuego era una manifestación especial de Dios como prueba de aceptación de la ofrenda. Veamos respecto del significado de los altares. Existen 3 significados para los altares y ofrendas de sacrificio. Número 1, para adoración. Levantar un altar y sacrificar una ofrenda era una demostración de culto al Señor e identificaba a los verdaderos adoradores de Jehová. Número 2, servía de testimonio. Tomemos como ejemplo a Abraham en sus peregrinaciones, quien acostumbraba a construir altares que fueron ejemplo de adoración verdadera. Elena de White comenta, hablando de Abraham, que donde quiera que establecía su campamento, muy cerca de él, también levantaba su altar y llamaba a todos los que le acompañaban al sacrificio matutino y vespertino. Cuando retiraba su tienda, el altar permanecía allí. Patriarcas y Profetas, página 121. Los altares que quedaban servían de testimonio para que otras caravanas o viajeros que tal vez pasaban por ese lugar y vieran el altar levantado, supieran que por allí había estado un adorador del verdadero Dios. Numeral 3, sirve de salvación. Entre los varios significados de los sacrificios de corderos sobre el altar, destacamos 4 de ellos. En primera instancia, los sacrificios señalaban al verdadero Cordero, a Cristo, quien vendría a quitar el pecado del mundo. Número 2, era necesario el derramamiento de sangre para la remisión
o perdón de los pecados. Numeral 3. Un sustituto debería morir en lugar de los pecadores. Un carnero sustituto murió en lugar de Isaac en el monte Moria. Número 4. La salvación era eficaz para todos los que creyeran sin ningún mérito propio, pues bastaba aceptar el sacrificio por la fe. Efesios 2, 8 al 10 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Veamos acerca de los servicios del santuario. La comprensión del significado del altar fue ampliada con la construcción del tabernáculo en el desierto y el establecimiento de los ritos de sacrificios que se realizaban allí. El ministerio del santuario consistía en dos partes: un sacrificio diario y otro anual. Número 1, el servicio diario. Como el nombre mismo lo dice, ese servicio se realizaba cada día y también se lo puede llamar continuo. El servicio diario estaba dividido en dos partes: en un sacrificio colectivo y un sacrificio individual. Hablemos de sacrificio colectivo. Esa ceremonia se hacía diariamente con el holocausto de la mañana y de la tarde. Cada mañana y tarde el sacerdote quemaba un cordero de un año sobre el altar. Ese sacrificio era símbolo de que un cordero había muerto por toda la congregación de Israel. Completando esa parte del ritual, los sacerdotes también presentaban delante del velo en el lugar santo una ofrenda de incienso. El incienso que subía ante el velo en dirección al lugar santísimo simbolizaba las oraciones de los santos elevadas delante de Dios como un olor grato, como un perfume. Hablemos del sacrificio individual. No bastaba la muerte de un cordero por toda la congregación de Israel en el ritual del sacrificio colectivo. La parte más importante, medular del ministerio diario era el servicio efectuado en favor del individuo. El pecador arrepentido traía su propia ofrenda a la puerta del tabernáculo, colocaba la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados y simbólicamente los transfería de él al cordero inocente. Entonces, él mismo mataba con sus manos al animal y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la salpicaba delante del velo. Con esta ceremonia, mediante la sangre, el pecado era simbólicamente traspasado al santuario y contaminaba los lugares santos. Veamos el servicio anual del santuario terrenal. Cómo se hacía la transferencia de los pecados confesados por el pueblo hacia adentro del santuario por medio del sacrificio diario. Los compartimentos sagrados quedaban contaminados y necesitaban ser purificados. La obra especial de purificación del santuario se realizaba una vez por año, en el día de la expiación, conocido como Yom Kippur.
A ese día se lo conoce también como el día del juicio, y era el 10º día del 7º mes del calendario judío. Conocida esta ceremonia como Yom Kippur o Día de la Expiación. Hablaremos también acerca de Jesús y los servicios del santuario. El santuario terrenal era una copia del modelo, el santuario, el verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Los servicios de aquel tabernáculo eran una sombra de la obra que realizaría Cristo, nuestro sumo sacerdote, en el santuario celestial. El santuario en el cielo es el centro de la obra de Cristo en favor de los hombres. Jesús y el servicio diario. Jesús y el sacrificio colectivo. Juan 1:29 dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan 3:16 menciona que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue por todo el mundo. Representaba así el sacrificio colectivo dentro del servicio diario. Jesús y el sacrificio individual. El aspecto más importante del servicio diario estaba en la aceptación individual de la gracia por parte del pecador arrepentido. Aunque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que muriera para salvar al mundo, no todo el mundo será salvo, sino todo aquel que en Él cree. Ese no perecerá, sino que tendrá vida eterna. En los tiempos del Antiguo Testamento, llevar el cordero para sacrificarlo delante del altar era un acto de adoración y un testimonio público de que él era un pecador arrepentido, de que aceptaba el ofertorio de la gracia y que creía en el cordero verdadero que un día vendría y moriría en su lugar. Hoy, un pecador arrepentido que aceptó la gracia a través de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, no sacrifica corderos para dar ese testimonio público de fe, sino que lo hace a través de su entrega por medio del bautismo. Jesús y la ofrenda del incienso. El incienso que subía delante del velo en dirección al lugar santísimo simbolizaba los méritos de intercesión de Cristo por su pueblo, quien es el único mediador entre Dios y el hombre. Hablaremos ahora acerca de Jesús y el servicio anual. Así como en la antigüedad, los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero
antes de que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Jesús. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe de realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga, su galardón está con él, para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Hablaremos acerca de la destrucción del altar verdadero. Como vimos anteriormente, el altar y sus significados señalaban al sacrificio de Cristo y su sacerdocio mediador en el santuario celestial. A partir de ahora veremos cómo Satanás usó a la iglesia popular para destruir los significados del altar y sustituir el sacerdocio de Cristo por una obra falsa o espuria. Veamos el dominio de la iglesia popular, la iglesia romana. La profecía de Daniel 7:25 señalaba el dominio de la iglesia romana por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Ese tiempo profético se extendió desde el año 538 hasta 1798 después de Cristo y fue un periodo oscuro de la humanidad, la Edad Media. Durante ese tiempo, el Elías profético, representado por la mujer pura de Apocalipsis 12, huyó al desierto, donde fue sustentado por el Señor durante esos 3 años y medio proféticos. Veamos la obra de la Iglesia Apostólica Romana. La iglesia apóstata está representada en Daniel 7 y 8 por el cuerno pequeño y en Apocalipsis 13 y 17 como la bestia y la gran ramera llamada Babilonia. Ella cumple el papel de Jezabel y su obra puede resumirse en los siguientes aspectos. Cambiaría los tiempos y la ley, según Daniel 7:25. La Iglesia Católica retiró del Decálogo el segundo mandamiento concerniente a las imágenes y cambió el cuarto mandamiento del sábado al domingo, que es el día del sol. En el lugar santísimo del santuario terrenal estaba el arca del pacto, que contenía las 2 tablas con los 10 mandamientos de la ley de Dios. En visión, Juan, el vidente de Patmos, vio el arca del pacto dentro del santuario celestial en Apocalipsis 11:19. Este poder falso también echaría por tierra la verdad. De acuerdo con Daniel 8, 9 al 12, la iglesia romana echaría por tierra la verdad sobre el santuario, el altar y sus significados. Podemos notar esa obra del cuerno pequeño de la siguiente forma. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Jesús, según Daniel 8, 11, y se colocó en el lugar de Cristo, según 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Quitar el sacrificio continuo es lo mismo que anular o dejar sin efecto todo su significado.
¿Cómo fue destruido el altar? Vimos claramente que la obra del cuerno pequeño sería colocarse en lugar de Cristo, nuestro único Salvador, abogado y mediador, y destruir la verdad del sacrificio diario en el santuario. ¿Cómo sucedió esto? Durante los 3 años y medio proféticos, la iglesia romana consiguió destruir la verdad del altar y su significado de la siguiente forma. Adoración. Cristo dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sin embargo, el líder romano dice ser el sustituto del Hijo de Dios en la tierra. Salvación. Tenemos salvación solamente en Cristo a través de su muerte y ministerio intercesor en el santuario celestial. La Iglesia Popular destruyó esa verdad al colocar en primera instancia las indulgencias y las penitencias. La Iglesia puede conceder la remisión de los pecados, tanto de los vivos como de los muertos, y los sacerdotes de la Iglesia son los únicos que pueden perdonar los pecados. La mediación. Según la Iglesia Popular, los santos, los muertos y los sacerdotes de la Iglesia son mediadores, igual que María, como de mediadora y abogado. Hablaremos del Elías como el restaurador de altares. Así como el profeta Elías volvió después de los 3 años y medio de sequía, Elías profético también volvería en algún momento después de 1798, cuando se cumplieran los 3 años y medio proféticos. Su obra sería la de restaurar todas las cosas, lo que implicaría la restauración de la verdad del altar y sus significados dentro de los servicios del santuario celestial. El estudio de Daniel 8, 9 al 12 nos mostró que la verdad sobre el santuario y el servicio diario fue echado por tierra o destruido durante el período de supremacía papal. Si bien destruida, necesitaría ser restaurada, y fue exactamente lo que sucedió. En Daniel 8, 13 y 14 encontramos lo siguiente. Oí entonces a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. La palabra purificado viene del hebreo nisdak y puede traducirse como purificar, restaurar y vindicar. O sea, después de los 2300 días de tardes y mañanas, el santuario sería nisdak. O sea, purificado, restaurado y vindicado. Como adventistas del séptimo día, creemos que la profecía de Daniel 8:14 tuvo su cumplimiento aquel día martes 22 de octubre de 1844. Ese día comenzó una obra en el cielo y otra en la tierra. En el cielo, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para iniciar una obra de purificación en el santuario, que es el juicio investigador preadvenimiento. En la tierra, Elías profético inició su obra de restauración de toda la verdad
sobre el altar y sus significados dentro de los servicios del santuario celestial. Esa fecha marca el comienzo del movimiento que posteriormente sería llamado Iglesia Adventista del Séptimo Día. En conclusión, como movimiento profético, la Iglesia Adventista cumple el papel de Elías profético. Somos el remanente de la profecía bíblica, aquel remanente que ha restaurado la verdad de la adoración al Dios creador al observar el sábado como mandamiento vigente, y creemos que tenemos salvación, perdón y mediación solamente en Cristo, conocido esto como el Evangelio eterno. Dios convoca a ese pueblo para presentar ese mensaje y restaurar esa verdad en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. El profeta Elías, después de restaurar el altar del Señor que estaba en ruinas, oró a Dios y entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. En nuestro posterior estudio veremos cuál es el significado del fuego que descendió del cielo a Elías el profeta. Querido hermano y amigo, confíe en Cristo como su único Salvador y mediador. Deje que Él sea el verdadero Rey y Señor de su vida. No hay que temer, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos ahora a escuchar una ofrenda musical.
Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor porque tu palabra está llena de verdad. Gracias Señor porque siguiendo un análisis exhaustivo de las profecías de Daniel y Apocalipsis, podemos deducir que la iglesia adventista del séptimo día es el Elías profético, el remanente que Dios ha suscitado para proclamar y poder traer y restaurar todas las cosas. Ayúdanos a cumplir esa misión de proclamar al mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga y te guarde es mi deseo y oración.